Bueno, muy bien. Comenzamos el segundo video de la segunda sesión académica virtual que estamos desarrollando pues este día 8 de abril del año en curso. Y estamos trabajando la parte de los conceptos básicos. Y habíamos hablado pues ya de los niveles de medición de las variables. Y bueno, vamos entonces a continuar con estos aspectos que tenemos acá. Y cuando estamos trabajando con la estadística descriptiva, pues tenemos algunos indicadores. Y algunos indicadores tenemos las medidas de posición. Ok, lo tomo ahora más tardecito, déjamelo tomar de una vez y piensen ustedes un momentito que yo tome esto acá porque después se me puede olvidar esto, ¿no? Si no se me va a olvidar. Ok, entonces primero díganme por favor si están viendo la lámina y me están escuchando bien. Gracias, María Elena. Gracias a ti. Ok, perfecto, me están bien, muy bien. Entonces les decía que como manera de reforzamiento vamos a hablar de los indicadores descriptivos. Y tenemos las medidas de posición y las medidas de variabilidad. Entre las medidas de posición que vamos a trabajar, pues tenemos los percentiles, la mediana, la moda, los promedios. Y dentro de los promedios tenemos los promedios recortados, el aritmético, el geométrico y el armónico. El promedio geométrico en realidad nosotros no lo vamos a trabajar porque prácticamente este tipo de promedio se utiliza cuando los datos siguen una progresión geométrica. Y también se utiliza cuando se van a calcular números índices. Y cuando se desea, por ejemplo, saber el promedio del tanto por ciento, por decir algo, de un determinado porcentaje del aumento o la disminución de una cosa. Entonces ese tiene mucha más pertinencia allí. No, el más común y el que más se utiliza es el aritmético. Y el armónico, pues obviamente que tampoco lo vamos a utilizar, no porque no tenga utilidad, sino que para nuestro caso en realidad no tiene mucha utilidad, ya que él se utiliza cuando, bueno, si la serie de datos que se recogieron siguen una progresión armónica, o cuando se quiere obtener promedios de velocidades, se utiliza mucho en física, ¿no? El promedio aritmético y el promedio recortado sí lo vamos a utilizar y lógicamente vamos viendo cuándo. Ahora, en las medidas de variabilidad pues tenemos el rango, pues el rango no es otra cosa que siempre en una medición vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo. La diferencia de ellos dos es lo que se le denomina rango. Y tendremos el rango intercuartílico. Es decir que, bueno, si tenemos el rango intercuartílico es porque hay que dividir esas distribuciones en partes. En este caso pudiera ser en 4 partes, que es lo que llaman cuartiles, o los percentiles, que es en partes, deciles, etcétera, etcétera, ¿no? La desviación típica o estándar, la varianza y el coeficiente de variación son, digamos, los estadísticos que nosotros vamos a manejar y vamos a utilizar de manera de obtenerlos y poderlos interpretar a la luz del estudio que se esté haciendo. No, creo que esto pues es prácticamente mencionarlo, luego en la medida que vamos avanzando pues vamos a ir detallando cada uno de ellos. Con el permiso de ustedes voy a tomarme un poquito de agua, menos mal no está León Darío porque si no diría que son gotas amargas. Ahora bien, vamos a iniciar aquí o a retomar una conducta de entrada. Y la pregunta es la siguiente: a las variables cualitativas se le determina el promedio y la desviación típica. 1 para sí, 2 para no y 3 no sé. No sé, no recuerdo, ¿no?
A las variables cualitativas se le determina el promedio y la desviación típica. Me dice que no Gisela y me dice que no María Elena. Muy bien. Irma también dice que no. Ahora bien, veamos lo otro. ¿Es útil el valor de la varianza en variables cuantitativas cuando se utiliza estadística descriptiva? 1 para sí, 2 para no, 3 para no sé, no recuerdo. María Elena no sabe, muy bien, eso está bueno. A ver, ¿qué me dice Inma? 3, muy bien. Avancemos entonces. Vamos a aclarar esto e intentar aclarar estos aspectos. Ok, imagínense ustedes que tenemos esas 6 personas que están allí, A, B, C, D, E y F. Y vamos a observar en esas personas el color de los ojos. Y una vez que nosotros recogemos que cada uno es el color de sus ojos, le colocamos un código. El que tiene ojos negros le colocamos el código 1. El que tiene ojos azules de color azul le colocamos 2. El que tiene de color verde le colocamos 3. Y el que tiene marrón le colocamos 4. Y a cada uno de ellos, a cada uno de los sujetos le colocamos el código de acuerdo con el color de sus ojos. Y entonces alguien pudiera decir, yo voy a determinar el promedio de eso. Y llega y suma 4 más 1 más 3 más 4 más 2 más 4 y eso le da 18. Y ese 18 lo divide entre 6, que es el número de personas, de sujetos, y le da 3. Entonces imagínense ustedes esta interpretación de ese promedio allí. El promedio del color de los ojos de los 6 sujetos es verde. ¿Verdad que eso no tiene lógica, no tiene sentido? No tiene sentido eso. Porque esto es una variable ¿de qué tipo? Es una variable cualitativa. ¿Con qué nivel de medición? Con un nivel de medición nominal. ¿Qué podemos decir nosotros allí de eso que tenemos allí? No podemos sacar un promedio, pero sí pudiéramos decir que el 50% de esos sujetos, el color de los ojos es marrón. ¿Por qué? Porque tenemos 3 4, o sea, tanto el A tiene los ojos de color marrón, el D tiene los ojos de color marrón y el F tiene los ojos de color marrón. ¿Ok? Entonces, es decir, 3 entre 6, pues nos da 0,5, el 50% de esos sujetos, ese es el color. Y estamos observando que solamente de esos 6, una sola persona tiene ojos de color negro. Estas son las interpretaciones que podemos hacer de una variable cualitativa con un nivel de medición nominal. Recuerda que hablamos de que se podía contar la frecuencia, se podía sacar el porcentaje. Bueno, aquí tenemos el ejemplo y estamos viendo cómo entonces no se puede multiplicar, no se puede dividir, no se pueden sumar como está aquí para el caso de la fórmula de la media. No sé si con esto queda un poco más claro o menos claro lo de la variable nominal y los tipos de estadísticos que podemos obtener. A ver, me indican por favor. María Elena, no sé si logré explicarme. Muy bien, ok, avanzo entonces. Ahora imaginemos que a esas mismas personas nosotros le vamos a pedir, ahora primero los observamos su cara y registramos el color de sus ojos. Pero ahora lo vamos a interrogar a través de la entrevista, le vamos a decir cuál es tu peso. Y bueno, cada uno de ellos nos dio el peso. El A tiene 75, el B dijo que tenía 86, el C 75, etcétera, etcétera.
nosotros sumamos estos pesos y dividimos entre 6. Es decir, la suma me dio 419, al dividir entre 6 me da 69,83. Pero observen lo siguiente. Estamos, la media, en este caso el promedio aritmético, que es lo que estamos trabajando, lo estamos expresando en las unidades en las cuales se midió la variable. La variable es peso y la medimos y la expresamos en kilogramos. En consecuencia, el resultado viene dado en kilogramos. Pero ahora vamos a determinar la varianza. Y dijimos que si tenían, o sea, que si se podía hacer, que tenía algún sentido determinar la varianza en una variable cuantitativa. En el caso de la varianza, aclaro y reitero, en estadística descriptiva. Veamos lo siguiente. ¿Cómo se obtiene la varianza? Este S cuadrado indica que es varianza. Nos está diciendo que es el valor de cada variable menos el promedio aritmético, y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Hacemos la suma de todas esas diferencias y lo dividimos entre n. N vendría siendo 6. Entonces vamos a ver cómo sería. Ok, yo estoy colocando aquí las fórmulas. No sé, yo sé que las fórmulas son un poquito ácidas algunas veces, pero en este momento lo estoy utilizando un poco para tratar de llegar a ustedes con el mensaje y explicarles. Pero nosotros no la vamos a utilizar, porque para eso vamos a manejar software estadístico. Pero obviamente el software estadístico está apoyado en estas fórmulas, en todas estas fórmulas, que nosotros la utilizamos entonces como una herramienta para obtener un resultado. Entonces observen lo siguiente, para recordar un poco, esta partecita de aquí adentro, este XY es cada uno de estos valores que tengo aquí. Me explico, 75 kilogramos menos la media, que sería 69,83 kilogramos, esa diferencia me da un valor y me da en kilogramos. Al elevarlo al cuadrado, elevo el valor que me dio de la diferencia, pero los kilogramos me quedan al cuadrado, ¿es correcto? Porque estoy elevando al cuadrado. Vamos a suponer que esa diferencia me dio, por decirle, 30 kilogramos elevado al cuadrado, me va a dar 900 kilogramos al cuadrado. Es decir, que la unidad de medida me está dando al cuadrado. Luego sería más 86 kilogramos menos 69,83 kilogramos, el resultado que me da lo elevo al cuadrado y me va a dar más algo elevado al cuadrado. Y así voy haciendo con cada uno de ellos. Es decir, que al final, cuando yo sumo todo esto que tengo en el numerador, me da, y lo divido entre el grupo, es decir, entre la cantidad de sujetos que es 6, me está dando 94,97 kilogramos al cuadrado. Observen ustedes entonces que, ¿cómo pudiéramos decir? O sea, ¿qué sentido tiene decir que este grupo de personas, porque esta varianza es una medida de variabilidad, una medida de dispersión? Entonces, ¿qué sentido tendría decir que, por ejemplo, estos 6 personas tienen un peso promedio de 69,83 kilogramos con una variabilidad de 94,97 kilogramos al cuadrado? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Aquí en estadística descriptiva la varianza no tiene, digamos, ningún aporte, ninguna utilidad, ¿ok? En la estadística inferencial sí, pero aquí no. Pero si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a este 94,97 kilogramos al cuadrado, vamos a apoyarnos acá de esto, que para eso lo tienen allí, este cuadrado que está aquí se va con este índice de la raíz que está aquí y ya me sale con kilogramos nada más, y al sacar la raíz cuadrada me está dando 9,75. Caramba, ahora la cosa cambia, ¿no? Ahora esto cambia porque resulta que yo puedo decir e interpretar esto, lo podemos interpretar diciendo que estas 6 personas tienen un peso promedio de 69,83 kilogramos con una variabilidad de 9,75 kilogramos. Esto ya tiene más sentido, porque nos están hablando del promedio, pero también nos están hablando de la variabilidad de estos valores. Es decir, que el promedio solo
quedaría incompleto si nosotros no lo acompañamos de la dispersión, del valor de la variación de estos resultados. Nosotros pudiéramos tener aquí otro grupo al lado y que nos dé exactamente el mismo promedio, pero que nos dé una dispersión diferente. Porque si nos da el mismo promedio, no deberíamos decir, no, es que esos dos grupos son igualitos en promedio. Sí, son igualitos en promedio, pero su dispersión, su variabilidad en sus datos es distinta. No sé si me estoy explicando, por favor, díganme con uno si hemos entendido la no utilidad que tiene la varianza y la información, la riqueza que nos da y que es necesario no solamente determinar el promedio aritmético, sino determinar también su variabilidad, su dispersión. Ok, ¿me han entendido? Entonces vamos a ver si podemos reforzar un poco esto con esto que tenemos acá. Aquí tengo tres grupos de personas, hombres y mujeres, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Este diablito que está aquí, este diablito que tengo aquí, y que está en los tres grupos, está representando el promedio de cada uno de estos grupos. Supongan ustedes que a estas 7 personas que hay aquí, de las cuales hay 3 mujeres y 4 hombres, les preguntamos, por ejemplo, por el peso. Y nos dijeron cuál era su peso. Les determinamos la media, que es este valor que está aquí. Este valor que tengo acá. Que cada vez que yo traigo las cosas para esto, bueno, no me gusta mucho esta plataforma porque no me deja las cosas como yo las hago originalmente, pero bueno, me está dando la media y también le podemos determinar la desviación típica. Lo propio, o sea, hacemos en este grupo y en este grupo. Es decir, si estamos hablando de peso en kilogramos, sacamos la media y la desviación típica en el grupo A, lo propio hacemos en este otro grupo B y también en el grupo C. Ahora bien, mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. ¿Cuál de estos tres grupos, según ustedes, tiene mayor variabilidad? Debería tener mayor variabilidad esta desviación típica o esta medida que nos da acá. ¿El A, el C o el B? Coloquen la letra. A ver. El C tiene mayor variabilidad, me dice María Elena, y me dice también que el C. ¿Y qué dice Gisela? Ok, muy bien. Observen bien. Ok, está muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver aquí con más detalle. Recuerden que dijeron que era el C. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos el grupo C. Ahora, observen lo siguiente. ¿Qué es la desviación típica? ¿Qué es esto? ¿Qué me significa esto? Permítanme un momentico encerrarlo allí, con este lapicito, ponerme por acá, aquí. Esta desviación típica. ¿Qué es lo que él hace? ¿Para qué nos sirve? Pues mire, dice, lo vimos hace un momento, el valor de XY menos la media. Es decir, si aquí está la media, que es el diablito es como que el que está representando, es el que está condensando todo, y aquí está la desviación típica. Mire, aquí está esta dama que está aquí. Esta dama tiene un determinado peso, menos la media. Aquí está, menos la media. Es decir, yo le coloqué una D en rojo allí. Es decir, me está indicando la distancia. Mire la distancia que está esta señora del promedio.
Miren la distancia a la cual está esta señora del promedio. Miren la distancia a la cual está esta señora del promedio. Estos están más cerquita del promedio, estas están más lejos. Miren estas que están aquí. Miren la distancia que hay de este caballero con relación a la media. Pero miren, esta dama está mucho más cerquita de la media. Esta también está más cerquita. Este caballero estaba bastante retirado de la media. Observen estos aquí. Fíjense que todos están allí agrupaditos alrededor de la media. ¿Lo están viendo? No visualiza lo que está señalando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Inma. Voy a regresar y voy a avanzar, y allí imagino que está viendo la diapositiva. ¿Está viendo la diapositiva, Inma? A ver. Sí, ok, bien. Entonces, están viendo cómo en el grupo A, tanto los hombres como las mujeres están más cerquita de la media. El grupo B, observen que este hombre, esta mujer y esta mujer, los tres primeros de la parte superior, están bien alejados de la media. En el grupo C hay el hombre que está en el lado derecho y el hombre que está en el lado izquierdo están más alejados de la media que las mujeres. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me indica la desviación típica? El valor que me da la desviación típica, o sí, vamos a llamarlo la desviación típica, me está indicando en qué medida se dispersan los valores alrededor de la media. En este caso yo tengo personas, o sea, tengo allí unos muñequitos simulando que son hombres y mujeres. Entonces vea cómo se dispersan los hombres y las mujeres en torno al diablito. ¿Ok? Entonces ese valor que me da aquí me está indicando que en esa medida se dispersan los valores alrededor de la media, o del promedio aritmético, como le queramos llamar. No sé si he logrado explicar esta parte, si he logrado hacerme explicar en qué consiste, o sea, cuál es el papel que juega la desviación típica con relación a la media. Como ustedes pueden ver, entonces este grupo de personas del grupo A es más homogéneo, mucho más homogéneo que el grupo B, y obviamente que el grupo D. Y pareciera que el grupo D es poco más homogéneo que el grupo B. Obviamente que si no lo podemos visualizar, pues cuando determinemos la magnitud de la desviación típica, vamos a ver si el valor, por ejemplo, del B, es mayor que el C y es mayor que el A, pues vamos a saber que donde hay mayor variabilidad, donde hay mayor dispersión, es en el grupo B. Ahora veamos lo siguiente. Estamos hablando de que averiguamos a estas personas de los tres grupos le preguntamos el peso y lo medimos en kilogramos, lo expresamos en kilogramos. Si nosotros sacamos la media, la desviación típica del grupo A, y lo mismo hacemos en el grupo B y lo mismo hacemos en el grupo C, nosotros podemos comparar y ver cuál de los resultados, llamémoslo así, de la desviación típica es mayor, o cuáles son mayores y cuáles son menores. Entonces podemos decir dónde hay mayor dispersión, pero porque estamos hablando de kilogramos. Pero imagínense ustedes que ahora lo haga de esta manera. Les pregunté por la talla al grupo A, al grupo de sujetos del grupo A,
Le pregunté por la talla expresado en pulgadas y el peso en libras. Lo mismo hice en el grupo B y lo mismo hice en el grupo C. Es decir, en cada grupo la pregunta fue: ¿cuál es tu peso expresado en pulgadas? Perdón, ¿cuál es la talla expresada en pulgadas? ¿Y cuál es el peso expresado en libras? Yo puedo comparar los grupos, porque si tengo peso en pulgadas y tengo peso en libras, puedo comparar las desviaciones y las medias de los grupos. Pero lo que no podría comparar es dentro del grupo pulgadas con libras, ¿ok? Porque son heterogéneas. Es como intentar como sumar peras y manzanas, limones con guanábana, cosas de esas, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, dentro del grupo no puedo utilizar la desviación típica, porque cuando yo esté determinando la desviación típica dentro de este grupo para compararlo, el resultado que me va a dar por un lado son libras y por el otro lado me va a dar pulgadas con relación a la talla. Entonces eso yo no lo puedo comparar. Entonces ¿qué hacer en ese caso? Pues en ese caso entonces utilizamos algo que se llama el coeficiente de variación, ese CB que tienen allí. Entonces la desviación típica son medidas de variabilidad absolutas y el coeficiente de variación son también medidas de variabilidad pero relativas. Es decir, la desviación típica se expresa en las unidades en las cuales se mide la variable y el coeficiente de variación se expresa en porcentaje. ¿Me estoy explicando? A ver, María Elena, Isela, Inma. Recuerden que no se vale irnos con dudas. Con la cabeza caliente sí, pero con dudas no. Ok. Muy bien. Voy a ilustrar lo del coeficiente de variación con un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Con esto aspiro que si se me quedó algún vacío por allí, lo podamos apreciar, podamos aclararlo aquí. El ejemplo es el siguiente. Un grupo de muchachos de 7 años tiene una talla media de 45 pulgadas y una desviación típica de 2,5 pulgadas. Esa es la talla. Y el peso promedio de 50 libras y su desviación típica es de 6 libras. ¿Cuál de las dos características del grupo presenta mayor variabilidad? Entonces fíjense que aquí está. Por un lado tenemos pulgadas y por el otro lado tenemos libras. Es decir, dos unidades de medida diferentes. Allí no puedo acudir a la desviación típica, sino que tengo que buscar una medida de variabilidad que me dé un valor adimensional, es decir, que no tenga las unidades. Bueno, el apropiado para eso es el coeficiente de variación. Y vamos a determinar el coeficiente de variación de la talla. El coeficiente de variación viene dado por la desviación típica sobre la media por 100. Multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, en el primer caso, que es la talla, pues tiene 2,5 pulgadas y tiene 45 pulgadas de promedio. Eso nos está dando 5,55%. Y en el caso de las libras, tenemos que hay 6 libras de desviación típica y 50 libras de promedio. 6 entre 50, fíjense, libras entre libras, dice uno que se va, ¿no? No, es que se cancela porque libra arriba y libra abajo, libra entre libra da 1 y 1 por el valor da 1. Lo propio pasa aquí con las pulgadas, ¿no? Entonces, al multiplicarlo por 100, esto me da 12%. Entonces, ¿cuál de los dos, como dice aquí, cuál de los dos características presenta mayor variabilidad? Obviamente que el peso, porque es mayor, hay mayor porcentaje. Fíjense que el peso prácticamente es el doble de el de la talla, ¿no?
El de la talla es 5,55, aproximadamente 6. Es decir, que aquí es donde se presenta mayor variabilidad. En otras palabras, mientras el resultado se acerque más al 100%, pues el grupo, lo que estemos viviendo, es mucho más heterogéneo, hay mucha más variabilidad. Y mientras menor sea, pues el grupo tiene menor variabilidad y el comportamiento es más homogéneo. No sé si voy a detener este otro video acá y porque ya